Tiene una carga F que al final lo que nos daba era un momento último, si me ayudan, creo que era 20,625 de la fuerza media. Eso habíamos hecho, ¿verdad? No sé si se acuerdan, habíamos sacado un F1. Entonces, aquí vamos a necesitar esto, utilizar cosas que calculamos el día martes. Entonces ahora dice, bueno, considere que la viga ahora está sometida además a una carga de compresión PU de 50 toneladas fuerza. Además aquí, en un lugar, hay una carga de 50 toneladas. Entonces ahora esto más que ser una viga, es una viga columna, ¿verdad? Yo podría dibujarla, hablamos de viga columna cuando tenemos cargas de momento y cargas de compresión. Si solo tenemos cargas transversales o cargas que generan momento, hablamos de viga. Si además tenemos cargas axiales, hablamos de una viga columna. Entonces, ahora esta cosa, si yo la dibujo vertical, está sometida a un momento último de 20,625 y a un último de 50 de 50 toneladas. Entonces, ¿qué nos piden? Determina el factor de utilización a flexo-compresión, considerando que la resistencia nominal a la compresión, lo que nosotros aprendimos a calcular en el capítulo anterior a la flexión, es de 225 toneladas fuerza. ¿Ya? En el fondo aquí me están preguntando flexo-compresión, pero como ya evaluamos cómo calcular esta resistencia nominal, aquí simplemente me la entregan. Entonces me dicen, bueno, calculemos el FU total. FU total. Y para eso, yo tengo que pensar que, de hecho, esa la voy a dibujar ahora completamente vertical. Voy a dibujar el apoyo acá, 2,5, la carga ahí, y acá 1,5. Y además una carga PU de 50. Y eso generó un MU de 20,6. Entonces, nosotros en nuestro formulario, que no hemos descargado, lo vamos a descargar. Tenemos una fórmula que nos da el factor de utilización a flexo-compresión, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esa. Vamos a ir a diseño estructural. Les llegó el correo del cambio de fecha de la entrega, ¿verdad? Sí. No la vamos a mover de nuevo, así que con eso debería ser suficiente. Formulario 2. Entonces, si vamos por aquí, vamos a encontrar hormigón no, aquí, hacer un corte para cimentar el formulario. Eso es lo bueno de hacer estos ejercicios porque nos damos cuenta que tenemos que agregar el formulario en una nueva versión. Ya. ¿Qué pasa? Tampoco están los de 1. Vamos a hablar seriamente con Iván. Entonces, el FU total, dijimos que era todo el FU a flexión, todo el FU a compresión más 8/9 del FU a flexión, cuando el FU a compresión es mayor que 0,20.
De lo contrario, el FU total iba a ser un medio del FU a compresión más todo el FU a flexión. Si el FU a compresión es menor o igual a 0.20. ¿Ya? Pero, ¿qué efecto adicional ocurre en las columnas de acero cuando están sometidas a momento y a cargas axiales? ¿Una formación? Ya va a haber una deformación. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar efectos de segundo orden, P delta o P deformación. Uno estaba asociado solo a la deformación del elemento y otra estaba asociada a la deformación y al desplazamiento. ¿Cuál caso sería este entonces? ¿Sería un caso de solo deformación o también deformación y desplazamiento? ¿Perdón? ¿Los dos? ¿Por qué los dos? Porque deforma el medio. Pero el nodo superior y el nodo inferior se pueden desplazar de su posición. Ya. Entonces, cuando el nodo inferior y el nodo superior se mantienen en su lugar, solo tenemos deformación. El predesplazamiento va a ser cuando la columna puede hacer eso. Ya. Puede uno de sus nodos desplazar, además de la columna flectarse. Entonces lo que tenemos es que esta vía columna tenemos que calcular sus efectos P delta asociados solo a deformación, lo que va a aumentar un poco el momento último sobre la viga, ¿verdad? Porque ahora mi nuevo momento requerido va a ser el momento que yo calculé al principio por un factor B1 que va a amplificar dicho momento. Con eso voy a calcular un nuevo FU de flexión que va a ser un poquitito más grande que antes y tenemos que incorporarle después el FU en compresión. Entonces, vamos a calcular primero el factor de amplificación de momentos B1, después vamos a calcular de nuevo el FU a flexión de la viga y esto es relativamente fácil el FU a compresión porque me dan la resistencia y me dan la solicitación. O sea, es cosa de agregarle el phi y sacamos cuánto es el FU a flexión. Perdón, a compresión. Entonces, por acá vamos a calcular SB1. Estas de acá las vamos a botar porque las vamos a anotar cuando ya tengamos esos valores. Entonces, siempre que me muestren una viga columna, yo tengo que pensar que puede haber efecto P delta y que voy a tener que calcular B1. Y B1 era un CM dividido 1 menos PE1 partido, perdón, alfa por P delta partido PE1. ¿Ya? Intentemos ver si nos acordamos. Este ejercicio lo estamos haciendo por el RFD. ¿Cuánto es el alfa entonces en el RFD? 1.0, ¿verdad? Y la carga requerida es igual a la carga última sobre la columna, que son 50 toneladas fuerza. Y nos falta PE1. PE1 era la fuerza o la carga de pandeo elástico, así que era pi cuadrado por E por la inercia en X partido K por L al cuadrado. Ya tenemos todo eso. Si nos dan el perfil, habíamos usado ese perfil para calcular las resistencias a flexión y las resistencias a corte. Por lo tanto, ya sabemos la inercia, sabemos el largo de esa columna, porque sabíamos el largo cuando era una viga, y tenemos el K. Así que tenemos todo para calcular PE1, que es lo único que nos falta. Ah, nos faltaría también calcular CM. ¿Cuánto es CM? ¿Perdón? 1. ¿Por qué es 1? Porque hay una carga transversal. Ya, recuerden que esto era la fórmula de 0,6 menos 0,4
por un momento dividido el otro momento. Pero iba a ser 1, el valor más conservador que tiene Cm, si habían cargas en algún punto dentro del largo de la columna, que es el caso. Entonces nos ahorramos en calcular Cm y Cm simplemente es 1. Entonces, vamos a reemplazar, vamos a buscar la inercia en X, que es lo que nos falta para calcular P1. Inercia en X. Vamos entonces acá a la tabla de perfiles, la giramos, hacemos un zoom, y la inercia en X es 128 por 100. ¿Cuánto es el K de esta columna? 1, ¿verdad? Está simplemente apoyada en ambos nodos. Y el largo deberíamos tenerlo de acá. Veamos cuánto es. El largo L de esa viga era 4 metros. Tenemos todo entonces para calcular esa carga PE. Algo que conversamos en ese minuto era que esa carga podía ser valores muy altos, del orden de miles de toneladas. ¿Ya? Así que no se asusten si da un valor de esa magnitud. 3,14 por 3,14 por el E por 128 por 100 dividido, ese 4 no está bien ahí, ¿verdad? Porque estoy ingresando en centímetros, por 400 al cuadrado. Entonces, divido por 400 una vez, divido por 400 otra vez. Me da, miren cuánto da. Eso es en kilos. Ya. 1600 toneladas. Entonces tenemos todo para calcular B1. Vamos a tomar esto porque los vamos a reemplazar en la ecuación. Vamos a tener 1 partido 1 menos 1 por 50. Voy a entrar en toneladas porque al final tonelada y tonelada se van a tachar. 1000. Vamos a ponerle 1609 toneladas. ¿Ya? Quizás no le dimos, quizás no lo hablamos, pero esto tiene un nombre que se llama índice de estabilidad. No es muy importante para nuestros cálculos, pero no está de más saber cómo se llama. Entonces, 50 menos, dividido 1609, eso menos 1, y eso lo voy a dar vuelta. 1,032. O sea, voy a amplificar más o menos un 3% los momentos que tenía originalmente la vida. Entonces, ¿cuánto era el momento nominal que nosotros calculamos para la vida? Lo deben tener anotado por ahí. Debe haber sido como 25 toneladas fuerza metro. 25,88. 25, muchas gracias, 88 toneladas fuerza metro. Claro, porque algo importante aquí es que tenemos que entender que le pongamos una carga adicional a la viga o le pongamos una compresión, no va a afectar o no va a cambiar la resistencia que tiene la viga. Que la resistencia de la viga solo depende de la geometría de su perfil, ¿ya? De cómo es en el fondo su sección de acero. Por lo tanto, yo no tengo que ahora calcular de nuevo esta resistencia. Yo puedo reciclar la resistencia que había calculado en el punto B. Entonces, tengo MN. Mi nuevo MU, que vamos a poner el momento requerido, es 1.030. Vamos a subirlo 1 por el momento anterior, que es 1.032 por 20,625. ¿Ya?
significa un 3% de aumento de ese momento. Vamos a calcularlo por 20.75. Nos da 21.287. 21.28 toneladas de fuerza. Subió un poquito el momento por los efectos de segundo orden. ¿Profe? ¿Qué era el MR? Lo que pasa es que esto, al final los FU siempre son una carga requerida dividido una capacidad. Entonces al final esto es o tu MU o tu MA, dependiendo de tu si estás haciendo ASD o LRFD. ¿Ya? Entonces, tenemos la carga que resistimos en flexión, tenemos la carga que nos llega en flexión, tenemos también la carga que resistimos en compresión y tenemos la carga que nos llega en compresión. Tenemos todo entonces para calcular el FU total. Solo necesitamos saber cuánto es el FU en compresión para ver cuál ecuación utilizamos. El FU en compresión va a ser 50 dividido phi por 225. Igual me da consulta, pero... 0.247. Ya, eso es el FU de compresión. Entonces sabemos que como es mayor a 0.2, la ecuación que vamos a usar es la de FU total igual todo el FU de compresión más 8/9 del FU en flexión, que es la que aplica cuando el FU de compresión es mayor a 0.20. Entonces podemos reemplazar. Voy a calcular aparte el FU de flexión, solo para tenerlo por ahí anotado, que va a ser ahora 21.287 dividido phi por 25 puntos. Va. ¿Profe, esta fórmula la va a agregar al formulario? O... Sí, Entonces, ¿qué está razón? así que aún no lo imprimo. 0.914. Ya. Entonces, ¿cuánto es el FU total? Reemplacemos todo el FU a flexión más 8/9 del FU a flexión. 0.914 por 8 dividido 9 más 0.247. 1.60. 1.060. Entonces la columna no cumple con resistir si le incorporamos una carga de 50 toneladas fuerza. Se pasa el 1, así que falla. Lo interesante es que si hubiésemos omitido los efectos de segundo orden, quizás hubiésemos creído que la viga cumplía, y en realidad no. Veamos. Si hubiésemos despreciado los efectos de segundo orden, 20.05 dividido 0.9 dividido 9. Eso hubiese sido nuestro FU de flexión por 8 dividido 9 más 0.247. Ah, no, también nos pasaba, ¿ya? Así que no hubiésemos tenido esa diferencia con considerar o no considerar los efectos de segundo orden, ¿ya? Pero recuerden que siempre hay que considerarlo si tenemos
una carga vertical y un momento, o una carga que genere momento. Entonces, con eso terminamos el ejercicio 2, el ejercicio de A0 de la prueba. Entonces tenemos listo lo que es flexión y corte en hormigón, tenemos listo lo que es flexión, corte y efectos combinados en acero. Entonces supongo que ahora viene el ejercicio de efectos combinados de hormigón. Efectos combinados en hormigón, ¿ya? Entonces, dice, considera una viga columna de hormigón armado de sección 40 por 40, largo 4 metros de hormigón calidad G25. Ya, vamos a anotar esos datos, no sabemos aún si nos van a ser útiles, pero yo creo que por algo nos lo dan, ¿verdad? Ya. Dice entonces, y está sometida a las mismas cargas del problema del problema 2D, la misma carga F, la misma distancia A, la misma carga PU. O sea, sabemos que esa columna va a tener un MU de 20,625, porque me dicen que tiene las mismas cargas que el ejercicio anterior, y va a tener un PU de 50 toneladas fuerza. Determina el área de acero AS que necesita la columna para resistir las cargas mencionadas. Para ello considera el siguiente diagrama de interacción, el cual muestra las curvas de AS desde 1% a 8%. Entonces, claro, si este punto PU-MU me da dentro de esta área, ¿verdad? Bueno, necesito solo 1%. Si me da por aquí, necesito 2%, si me da por ahí 3%, y así hasta que aquí, por ejemplo, necesitaría 8%. Si me salgo, ya no puedo resistir esas cargas porque no le puedo poner más de 8% de acero a la columna. Entonces, tomo este punto y simplemente lo dibujo en ese diagrama, o me falta hacer algo más. Al final es de nuevo una columna sometida a una carga transversal y a una carga P. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? De nuevo tenemos efectos de segundo orden. De nuevo hay inestabilidad de la columna. Así que vamos a tener que usar las ecuaciones de efectos de segundo orden en hormigón. Que las vamos a tener que buscar porque aquí parece que vamos a tener una nueva versión del formulario. Módulo, capítulo, parece que nos dio el capítulo de efectos combinados. Entonces, plan B, el correo. Vamos por acá, enviado a mí, y busco el capítulo que yo me mandé el argumento. Esto es A0. A0 de nuevo. ¿Dónde tenemos eso? Ah, ya me acuerdo de dónde lo sacamos. De acá. Semestre pasado sí lo subimos. Bueno. Capítulo 5 y la última clase es la 20. No vean eso porque eso lo vamos a ver mañana. Entonces esto es capítulo 4. Sí, quizás sí lo había subido. No lo subió, bro. ¿No lo subió?
puedes subir ahí. Lo voy a subir hoy día, lo prometo. Entonces, aquí empezamos con los efectos de segundo orden. De ahí para arriba solo es la explicación para calcular esos diagramas que ya tenemos. Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener un momento que va a ser el que vamos a usar para diseñar, que va a ser un factor que es como el equivalente al V1 por un M2. Ya. Que es el momento más grande mayorado del primer orden. Entonces, antes de eso necesitamos considerar esto. El momento 1 va a ser, perdón, el momento 2 va a ser este factor delta S multiplicando a las cargas que provocan traslación más el momento que no provoque traslación. ¿Tenemos cargas que provoquen traslación de la columna? No, ¿verdad? Ese punto inicial y punto final de la columna siempre se mantienen donde mismo. Así que el momento que tiene la columna, lo único que hace es flectarla, pero no logra desplazarla. Para desplazarla, alguno de estos dos apoyos no tendría que ser fijo. Entonces, yo no tengo que calcular este valor. ¿Ya? Porque al final ese valor va a multiplicar a 0. Tengo 0 de momento que provoca traslación y tengo 20,625 que no provoca traslación, sino que solo provoca flexión. Entonces, lo único que tenemos que calcular es este delta. Expliquemos en nuestro apunte cómo se calcula ese delta. Y aparece aquí abajito al final. Profe, si la diga no estuviera simplemente arriba, ¿a eso ocupa un valor? Sí. Normalmente, cuando tenemos marcos, donde ahí si yo empujo, ese nodo se mueve, el nodo pasa hasta allá, ¿ya? Ahí sí tenemos desplazamiento, ahí sí vamos a tener un desplazamiento y además una curvatura, una deformación. Pero normalmente cuando vemos cosas simplemente apoyadas no podemos desplazarnos. Lo máximo que puede aparecer es alguna guatita. Entonces, tenemos que calcular ese delta de ahí, que es muy parecido al delta que ya calculamos, perdón, al V1 que calculamos. Cm dividido 1 menos la carga última dividido 0,75 veces Pc. ¿Ya? ¿Cuánto va a valer Cm? Es el mismo Cm que el otro ejercicio. La ecuación es la misma y también existe esa condición de que si tenemos cargas transversales, Cm vale 1.0. O si no, tendríamos que calcularlo. Entonces Cm igual 1.0 y nos falta, bueno, Pu, ya tenemos Pu 50 y nos falta Pc. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo que en acero, pero ahora con un EI efectivo. Y acá por L al cuadrado. L en realidad es un LU porque es el largo sin soporte, pero en este caso todo el largo no está soportado. Todo el largo son cuadrados. Por lo tanto, nos falta calcular el E y F y estamos listos. Entonces, y aquí vamos a tener un problema. ¿Qué problema vamos a tener aquí? Nos dan PU, ¿verdad? Pero nos dicen cuánto porcentaje de este PU es carga muerta y cuánto es, por ejemplo, carga viva. No.
Eso es un problema porque ¿cómo calculamos entonces este beta, que es la relación entre la carga muerta sobre la carga total de compresión? Vamos a tener que asumir algo. ¿Cuál es el peor caso? ¿Con qué tenía que ver este tema de relacionar la carga muerta con la carga total? Eso tiene que ver con el daño constante que le está haciendo a la estructura el tener siempre una gran cantidad de fuerza encima, ¿ya? Porque eso provoca fluencia lenta del hormigón. De a poquitito el hormigón empieza como a derretirse. Entonces, algo que ustedes deben haber visto en materiales que se llama CRIB. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el peor caso posible? Que toda la carga sea muerta, que toda la carga esté todo el tiempo. Entonces, si toda la carga es muerta, el peor caso posible de beta es 1, que toda la carga última que tenemos sea una carga muerta. Recuerden que conversamos que este signo tenía que ir al otro lado. No tiene sentido que la carga muerta solamente pueda ser mayor que toda la carga. Entonces, si beta es 1, que sería el peor caso, podemos calcular la EI efectiva. Módulo de elasticidad del hormigón, ¿se acuerdan de la ecuación? 15.100 por raíz de F'C. Y la inercia, bueno, para algo nos da las dimensiones. 40 por 40 al cubo dividido 2.